En este problema está haciendo referencia a una situación diferente a la anterior, que aquí voy a estar lanzando un dado legal 2 veces. Entonces, debido a la situación que va a ser un dado, debo de ver las características del dado. Y las características del dado es que tiene 6 caras. Esas 6 caras me están representando objetos. Físicamente es un solo dado, pero los objetos que pueden caer en cada lanzamiento es la cara 1, es la cara 2, es la cara 3, es la cara 4, es la cara 5 y es la cara 6. Entonces ahí pudiera haber una confusión debido a lo que yo estoy viendo físicamente, porque físicamente yo sé que un dado es un objeto. Entonces, como aquí me está mencionando que es un dado, pienso inmediatamente en un objeto. Esa es la asociación de ideas que tengo por la realidad en que yo vivo. Pero en la técnica de conteo debo de entender que como se va a lanzar este dado tiene 6 posibilidades de mostrar una cara. Y esos precisamente son los objetos que hace referencia en la técnica de conteo. Entonces, con eso entiendo que la cardinalidad del espacio muestral va a ser referido a los objetos que se van a repetir cierto número de veces. En este caso, al hacer la sustitución, obtengo que la cardinalidad del espacio muestral son los 6 objetos que se pueden repetir 2 veces. Un dado se lanza 2 veces. Debido a eso, los objetos que pueden repetirse, que son 6 y que son las caras, se van a repetir 2 veces debido a los lanzamientos. De manera similar, si yo en lugar de tener un dado estuviese hablando que son 2 dados y que se lanza una vez, pues vuelve a ocurrir lo mismo, porque en los 2 dados van a tener la misma característica de tener objetos que se repiten en cada dado, perdón. Entonces los objetos que se repiten son las caras, y esas caras en los 2 dados, al lanzarse una vez, vuelve a hacer lo mismo que si un dado se lanza 2 veces. O sea, ya sea que modifiquemos la cantidad de dados o que modifiquemos la cantidad de lanzamientos, pues el análisis es el mismo. Entonces, ya luego me está mencionando en el inciso A que yo debo de ver en el primer lanzamiento un 2, 3 y 5 y en el segundo un número par. Eso me habla mucho específicamente de lo que debe de ocurrir, y ese análisis es mucho mejor verlo a través de una esquematización. Y entonces yo puedo decir que el primer dado cae en 1 y el segundo en 1, el primero en 1 y el segundo en 2, el primero en 1 y el segundo en 3, el primero en 1 y el segundo en 4, el primero en 1 y el segundo en 5, el primero en 1 y el segundo en 6. También pudiera ser que este es 2 el primero, 2 el segundo, 2 el primero, 2 el segundo, 2 el primero, 2 el tercero, 2 el primero, 4 el segundo, 2 el primero, 5 el segundo, 2 el primero y 6 el segundo. Entonces, a través de esto yo puedo hacer un esquema de lo que está ocurriendo en mis lanzamientos. No es que esté hablando de un número 32, 33, sino mi interpretación es la cara que está apareciendo en el primer dado y la cara que está apareciendo en el segundo dado. Y gracias a eso, pues ya puedo hacer un conteo, básicamente. Si se dan cuenta, esto se ve como una probabilidad frecuentista porque yo estoy viendo la frecuencia, o sea, estoy conociendo cuáles son los números que están cayendo. Aquí podríamos decir que sale un poco de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, del conteo, disculpen, perdón, es la segunda parte de la probabilidad, porque les había mencionado que en la primera parte de la probabilidad puedo conocer lo que, lo que tengo y lo que voy a escoger o lo que voy a seleccionar, etcétera. Pero en la segunda parte de la probabilidad no se conoce exactamente lo que yo estoy teniendo. Por lo tanto, propiamente este problema no es de la segunda parte de la probabilidad, pero a final de cuentas está asociado a técnicas de conteo, por eso se deja en esta parte. Entonces, yo debo de buscar la característica que sea 2, 3 y 5 en el primero. Si se dan cuenta, el 2 en el primero es toda esta línea, el 2 en el 3 en el primero es toda esta línea y el 5 en el primero es toda esta línea. Pero no me interesan todos esos, solamente ahí es ubicar los que cumplen con la primera característica, que es 2, 3 o 5 en el primer lanzamiento. Y en el segundo lanzamiento es par. Entonces, si observan de estas renglones que he marcado, pues solamente ocurre que en ese y en ese
tengo que el segundo sea par. Lo mismo ocurre con este, con este y con este, y lo mismo ocurre con este, con este y con este. Entonces, por lo tanto, cuando yo los cuento, pues resulta que son 9 que cumplen esta característica. Del primer lanzamiento estos dígitos y el segundo lanzamiento par. Y obviamente tiene que ser dividido entre el espacio muestral. La ventaja que yo tengo del espacio muestral es que ya sé que aquí tengo 6, aquí tengo 6. Por lo tanto, nada más de verse, sabemos que el espacio muestral es 36. Por lo tanto, la probabilidad de lo que me están pidiendo en el inciso A simplemente son los 9 que yo conté entre los 36 que yo también estoy contando. Vuelvo a repetir, esto pareciera más bien probabilidad frecuentista. Y de aquí podemos simplificar la fracción, divido el numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, al aplicar el concepto que es simplificar la fracción, me va a quedar que la probabilidad de lo que me están mencionando en el inciso A simplemente es 1 sobre 4. Bueno, vamos al inciso B. En el inciso B voy a utilizar el mismo esquema y en el inciso B me están diciendo que la suma de los puntos sea 10. Para que la suma de los puntos sea 10, pues simplemente veo cuáles son los que me dan 10. Y si observan, esta diagonal es la que me da una suma 10. Aquí son 10, aquí son 10 y aquí son 10. Aquí son 11, aquí son 12, aquí son 9, etc. Entonces, viendo esa característica, pues llego a la conclusión que la probabilidad de lo que me están mencionando en el inciso B es la cardinalidad de B, pero ya me di cuenta que eran 3, por lo tanto solamente son 3 entre 36, y ya sabemos que al simplificar la fracción, que quiere decir dividir numerador y denominador entre el mismo número, entonces los dos los dividimos entre 3 para poder simplificar la fracción. Recuerden que siempre va a ser el número mayor, no va a ser el primero que nos llegue a la mente, sino hay que razonar un poco y obtengo que la probabilidad del inciso B es 1 sobre 9. Me voy al inciso C. En el inciso C, la suma de los puntos sea menor a 7. Entonces ahora lo que debo de buscar es cuáles son los que sean una suma 7. Y si veo la suma 7, pues precisamente es la diagonal más grande, que es la que estoy marcando en este momento. Aquí es 7, aquí es 7, aquí es 7, aquí es 7 y aquí es 7. Y si me están preguntando los que sean, la suma sea menor a 7, pues entonces estoy considerando todos los demás. O sea, excluyo esa diagonal y solamente considero los que sean menor a 7, que son los que estoy marcando ahí. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y de ahí simplemente se convierte en una probabilidad frecuentista, como lo habíamos hecho en el parcial pasado. Y de aquí yo obtengo que la probabilidad que la suma sea menor a 7, pues va a ser un 15, que habíamos hecho la cuenta, sobre 36. Obviamente también debo de simplificar la fracción. Y si simplifico la fracción, ahora lo tengo que dividir entre 3. Divido entre 3, divido entre 3. Y obtengo que la probabilidad que sea la suma menor a 7 va a ser un 5 doceavos. Pero todo esto surge precisamente por ver la característica que tengo en mi esquema. Y gracias a ese esquema, pues ya podemos obtener ahí resultados simplemente contando. Bueno, ahora me voy al inciso D. En el inciso D, ahí me dicen que la suma es 7. Y la suma es 7, pues ya habíamos dicho que es esta diagonal. Y nada más de contar es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, aquí no fue contar demasiados. Y obtengo que la probabilidad del inciso D, que precisamente la suma 7, pues simplemente va a ser 6 entre 36. Y nuevamente al simplificar la fracción, sabemos que es dividir numerador y denominador entre el mismo número. En este caso la división surge directamente entre 6. Y entonces obtenemos que la probabilidad que me están pidiendo en el inciso D obedece a un 1 entre un 6. Nos vamos al inciso E. En el inciso E es lo mismo, la suma sea al menos 3. Y entonces ahí, recuerden que cuando viene esta palabra de al menos, necesitamos hacer un análisis. A mí lo que me importa es la pregunta respecto a la suma. Entonces yo tengo que analizar para el inciso E que lo que me importa es la suma. Por lo tanto, la suma de los puntos
yo me doy cuenta que debe de empezar en 2 y la máxima es 12. Así que la suma puede ser 2, no hay una suma 1 porque no existe la cara 0. Entonces la suma puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero de aquí me dice que al menos sea 3. Entonces yo debo de considerar al 3. Ese 3 es el mínimo. Y como es el mínimo, ese va a ser el número más pequeño, pues resulta que debo de considerar todos estos casos. Y si considero todos esos casos, tendría que sumarlos todos. Es un poco más complicado. Entonces simplemente voy con el que no quiero. En otras palabras, el que la suma sea al menos 3 es lo mismo que decir que no quiero la suma 2. Y entonces esta va a ser la probabilidad del inciso E, es la cardinalidad del espacio muestral menos la cardinalidad que no quiero, que es la cardinalidad que la suma sea 2. Lo simbolizo con un dadito para que sea más entendible, entre la cardinalidad del espacio muestral. Obviamente al realizar la sustitución, la probabilidad del inciso E obedece al espacio muestral que dijimos que es 36, menos el que caiga la cara 2. Y si se dan cuenta de todo este esquema donde están las posibilidades de ocurrencia, pues esta, cuando cae cara 1 y cara 1, es la única que me proporciona una suma 2. Por lo tanto, le resto una posibilidad, que es esta posibilidad, y lo divido entre el espacio muestral, que es 36. Obviamente aquí no hay que simplificar la fracción, solamente jerarquía de operaciones. Yo obtengo que la probabilidad del inciso E, que es que la suma sea menos 3, es 35 sobre 36. Vamos al último inciso. En el inciso ahora me hace referencia que la suma sea a lo más 10. Entonces vamos a cambiarle solamente el color de pluma para hacer el análisis en el mismo lugar. Y ahora lo que me interesa es el 10. Pero de ese 10 dice que a lo más sea 10. Por lo tanto, como este 10 debe de ser el máximo, resulta que todos los que están antes del 10, esos deben de considerarse. Eso implica que, como vimos en el inciso anterior, sumar todos estos es demasiado. Mejor me voy por los que no quiero, y los que no quiero es el 11 y el 12. Y eso implica entonces que la probabilidad del inciso F, por aquí lo escribo, que la probabilidad del enunciado que está en el inciso F es la cardinalidad del espacio muestral menos lo que no quiero, que es la cardinalidad que caiga 11, y para que caiga 11, aquí me equivoqué, disculpen, porque son dos dados. Y como son dos dados, en este debí de haber escrito la cardinalidad de la ocurrencia de la cara 1, de la cara 1 y de otra cara 1. Entonces, aquí abajo, pues sería, para no estar haciendo dibujitos de dados, sería no queremos la cardinalidad que la suma sea 11 y tampoco queremos la cardinalidad que la suma sea 12 sobre la cardinalidad del espacio muestral. Y entonces al hacer la sustitución, obtenemos que la probabilidad que no, disculpen, la probabilidad que la suma sea lo más 10 es lo mismo que escribir los 36, que son del espacio muestral, le resto la cardinalidad que ocurra una suma 11, la suma 11 es en estos dos casos, por lo tanto son dos posibilidades, menos la cardinalidad que caiga la suma 12, pues en la suma 12 solamente hay una posibilidad, por lo tanto le resto el 1, lo divido entre la cardinalidad del espacio muestral, que es 36. Acuérdense que la raíz de fracción es un paréntesis, por eso no la puedo dejar tan larga, y debo de estarla ajustando a los números o operaciones que están en el numerador. Obviamente aquí por jerarquía de operaciones, sabemos que la primera operación que hago es esta. Aquí tengo una ley de la suma porque tienen signos iguales, y como es la ley de la suma, se deja el signo que prevalece, que es el negativo, se hace la suma de los dos números, quedándome un menos 3, y el 36 con el menos 3, debo de aplicar lo que es la ley de la resta, y si aplico la ley de la resta, menciona que se va a dejar el signo del mayor. Acuérdense que esto será menos 3, por lo tanto el signo del mayor entre el 36 y el menos 3, pues el signo del mayor es positivo, por lo cual la probabilidad del inciso F va a ser un número positivo, que es este 36 menos este 3, que me da un 33, y lo divido entre la cardinalidad del espacio muestral. Recuerden que siempre debo de simplificar la fracción, y al simplificar la fracción, el de arriba lo divido entre 3, el de abajo también lo divido entre 3,
Por lo tanto, la probabilidad del inciso F, que habíamos dicho que a lo más sea la suma 10, eso me lleva a tener aquí un resultado que es 11 doceavos.